Bienvenidos, jóvenes. Vamos a iniciar este periodo 4. Ya estamos en el último periodo del año. Espero que se encuentren muy bien, con muchos ánimos, para terminar con éxitos este último periodo del año. Este periodo va a ser muy corto, así es que les invito a poner siempre su máximo esfuerzo en todas las actividades. En esta ocasión, jóvenes, les comparto el contenido socioemocional que trata sobre el cuidado de las plantas ornamentales. Ahí en su guía ustedes pueden verificar el texto sobre la importancia de estas plantas ornamentales, que son las que tenemos en casa, en nuestro jardín, y que embellecen el ambiente. Muy bien, les comparto el texto. Dice, su importancia radica principalmente en la mejoría de nuestro bienestar y calidad de vida, enriqueciendo los ambientes en los que nos desenvolvemos, proporcionándoles una estética agradable y que se puede llegar a considerarse incluso una contribución cultural significativa. De hecho, su importancia es tal que el mercado de las plantas ornamentales ha aumentado considerablemente en todo el mundo y la demanda internacional de ciertas especies se ha expandido rápidamente. Muy bien, aquí ustedes tienen unas imágenes en su guía de plantas que son ornamentales. Aquí en El Salvador muchas personas tienen esa bonita práctica, esa bonita costumbre de tener plantas, de tener un jardincito ahí que embellece su ambiente. Otro lugar, jóvenes, que yo he visto más que todo por programas de televisión es en España, en Andalucía, eh, ahí en Sevilla y unas partes de Granada. Todos esos lugares, las personas acostumbran tener plantas en la parte así en la pared. O sea, usted va por la calle y en el pasaje de estas colonias o de estas comunidades usted ve plantas, plantas y más plantas, tanto en las aceras o en los patios o en las paredes de estas casas. Esto de hecho se ha considerado como una tradición y una costumbre, y cada vecino embellece de la mejor forma su parte de la acera o de la pared que tiene, ¿verdad? Entonces, esa es una práctica muy bonita porque así como dice el texto, esto nos distrae y nos hace tener una calidad de vida mejor. Además que ayudamos al medio ambiente, contribuimos a que estas plantas nos generen mucho más oxígeno y ellas también nos alegran el ambiente. Así es que si ustedes no tienen, pues hay que considerar la opción de empezar a tener una plantita ornamental y cuidarla, ¿verdad? No dejarla morir, porque unas son más de sombra, otras son más del sol, pero esas indicaciones nos las puede proporcionar la persona que nos vende la planta, o si nosotros la sembramos porque la compramos en el supermercado, la semilla, leer, ¿verdad?, las indicaciones ahí o buscarlos en internet. Bueno, jóvenes, eso es un pasatiempo que yo sí en lo personal les invito a que lo puedan poner en práctica. Si no la tienen, sembrar una planta o comprarla y cuidarla y tenerla ahí para que eso cambie de una forma u otra nuestros ánimos, embellezcan nuestro lugar y contribuimos a lo que es el medio ambiente. Muy bien, jóvenes, hasta aquí vamos a continuar con la clase para este día. Un saludo a todos. Buenas tardes, jóvenes de séptimo grado. Sean bienvenidos a una clase más para la materia de moral, urbanidad y cívica. Ya estamos en el cuarto periodo. Este es el último periodo del año. Y este periodo es bien corto porque solo vamos a tener un promedio de 6 semanas de clase
más las semanas de exámenes. Entonces, vamos a poner un esfuerzo más para terminar este año con muchos éxitos. Así es que vamos a continuar para la materia de moral, urbanidad y cívica, siempre en la fase 3, pero ya estamos en la semana número 11. Muy bien, les voy a presentar la agenda para este día. Recuerden, tenemos siempre el saludo a la bienvenida, el contenido socioemocional, el desarrollo de actividades o la presentación del contenido también, conclusiones y despedida, preguntas y respuestas. Recuerden, jóvenes, que en esta clase, el primer día que tenemos clase del periodo, hacemos lo que es la portada de unidad, así es que ustedes, para que puedan distinguir o saber dónde inicia el periodo 4, pueden hacer una pequeña portada o el periodo. Muy bien, vamos a conocer el contenido para este día. El contenido dice consejos escolares y gobierno estudiantil como mecanismo de participación. Está un poco largo el tema, ¿verdad? Parece un objetivo, pero de hecho es bien breve este contenido. Solamente es hablar de cómo está formado el consejo estudiantil, qué actividades les competen y el perfil que debe tener los miembros que forman parte de este consejo estudiantil. El objetivo es reconocer que todos los seres humanos tenemos deberes que cumplir y derechos por los que hay que luchar. En este contexto, recordarles que ese es uno de los objetivos, valga la redundancia, de este consejo estudiantil o gobierno estudiantil, que sus representantes velen por los derechos de ustedes como estudiantes. La reflexión, jóvenes, como ya les compartí el tema en el contenido socioemocional, solo se las leo. Hablábamos del cuidado de plantar plantas ornamentales. Dice que su importancia radica principalmente en la mejoría de nuestro bienestar y calidad de vida, enriqueciendo los ambientes en los que nos desenvolvemos, proporcionándoles una estética agradable y que puede llegar a considerarse incluso una contribución cultural significativa. De hecho, su importancia es tal que el mercado de las plantas ornamentales ha aumentado considerablemente en todo el mundo y la demanda internacional de ciertas especies se ha expandido rápidamente. Yo ya les comentaba que hay un lugarcito de España muy bonito ahí por Sevilla, en el que las personas les gusta decorar sus calles, sus pasajes con muchas plantas. Y esto se ha vuelto tan importante, tan significativo, que ya lo están haciendo costumbre y ya pues una tradición en la que todos los años se van a observar cómo las personas embellecen sus aceras o sus paredes. Muy bien, continuamos. Vamos a mover la pantalla. Y dice así. La actividad de inicio, jóvenes, dice, evalúa tus conocimientos y participación en las decisiones escolares. Contesta lo que se te pregunta. ¿Qué entiendes por gobierno escolar o gobierno estudiantil? Muy bien, esto es como una actividad de inicio en la que compartimos todos los presaberes. Si pueden considerarla una evaluación diagnóstica. ¿Quiénes integran el consejo directivo escolar o el gobierno escolar de tu colegio? ¿Qué es el gobierno estudiantil? ¿Cuál es la participación de los estudiantes en los consejos estudiantiles? Anota el nombre de los miembros del gobierno estudiantil de tu centro educativo. Muy bien. Esto es lo que nos pide la actividad de inicio. Así es que yo les voy a orientar algunas respuestas y ustedes pues van a complementar las otras.
En la 1, ¿qué entiendes por gobierno estudiantil o el gobierno escolar? Recuerden que es, si habla de estudiantes, pues está formado por estudiantes. Siempre en nuestro colegio se elige al presidente, al vicepresidente, al secretario, al tesorero y a unos vocales. Y así está formado lo que es el gobierno estudiantil. Eso es. Entonces es un grupo de estudiantes que representan los intereses del resto de estudiantes del colegio. Muy bien. ¿Quiénes integran el consejo? Esto es diferente. El consejo directivo escolar o el gobierno escolar de tu colegio. Aquí sabemos que está representado por el director, por un consejo de profesores, un consejo de estudiantes. Y aquí también entra un poco el representante de padres de familia. Muy bien. ¿Qué es el gobierno estudiantil? Si hablamos solo de gobierno estudiantil, sería lo que les mencionaba al inicio, que esto es una pregunta bastante similar, solo que anteriormente decía que entiendes y aquí dice que es. Entonces sí, es un grupo de estudiantes. Recuerden que son elegidos democráticamente porque se forma de los representantes de cada salón. Ustedes ya saben quién es su representante de salón, y este representante de salón es el que va y vota para que se elijan quiénes son los representantes o el presidente, vicepresidente de todo lo que es el gobierno estudiantil. ¿Cuál es la participación de los y las estudiantes en el consejo estudiantil? Bueno, suena algo redundante, ¿verdad? Pero la participación de ellos es muy importante porque ellos hacen incluso actividades, celebraciones, en las que están calendarizadas en el colegio. Entonces tienen una participación muy activa, democrática y muy importante. Muy bien, aquí esto sí lo vamos a ir resolviendo en lo que es el desarrollo de la clase en el video. Ahí podemos comentar lo siguiente. Anota el nombre de los miembros del gobierno estudiantil de tu centro educativo. Muy bien, aquí con la ayuda de los representantes de grado o de sección, vamos a llenarlo. Este cuadrito que está aquí, sé que lo podemos, perdón, que se movió, lo podemos complementar antes. Ustedes ya saben que el nombre del director, que él es la cabeza, digamos, el que rige o el que controla todo este gobierno estudiantil o consejo escolar. El director ya saben que es licenciado Santiago Nogales Martín. Ahí tilden ahí. El consejo de profesores. Aquí son varios profes porque hay un grupo de profes que están encargados acá. Les puedo mencionar uno o dos nombres para que ahí lo puedan escribir. En este caso de bachillerato está la señora Iris Cantor. Ella es una de las que está encargada de este grupo. También señor de Italia, Yamilet Cerón, del área de básica. Estos son algunos de los nombres. Bien. Y el consejo de estudiantes, aquí, sí, ¿verdad? Es el que nosotros vamos a compartir con la ayuda de los representantes del salón, para que recordemos quiénes son los que están a cargo del consejo de estudiantes. Jovencitos, esta actividad de inicio tiene como objetivo pues que nosotros tengamos ciertas nociones de lo que es el funcionamiento del consejo directivo escolar, el gobierno estudiantil. Aquí se puede identificar una división, ¿verdad? Porque hablar del consejo directivo escolar, aquí algunos lo pueden relacionar más con el director, pero más adelante vamos a hacer una aclaración con una actividad que tenemos que compartir. Muy bien, por el momento los dejo hasta aquí y vamos a continuar. Como les decía, aquí está parte de la información que nosotros tenemos que manejar
Y dice así, información clave. Según lo expuesto por la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en el caso concreto de los alumnos y alumnas, la posibilidad que se les ofrece de participar en el funcionamiento de su centro ha de ser considerada más allá de sus aspectos meramente organizativos y funcionales, ya que va a construir para ellos y para ellas un aprendizaje que puede condicionar en gran medida sus actividades y conductas posteriores como ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad democrática. ¿Qué significa esto, jóvenes? Bueno, que esta es una práctica, ¿verdad? Hacer ese tipo de actividades se va a convertir en una práctica de lo que ustedes van a poder realizar más adelante. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? El texto. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos acá una actividad de cierre. Voy a mover por acá la imagen para que puedan apreciar. Dice, infiere del texto anterior cuál es el beneficio de la participación de los y las estudiantes en el funcionamiento de los centros escolares. Anota tus conclusiones. Nos estamos refiriendo al texto que leímos anteriormente. Recuerden que estamos trabajando su libro. Entonces, ahí se tienen que referir. Estamos trabajando el libro. Si no me equivoco, ya estamos en la página 26 y 27. Entonces, ahí vamos a desarrollar esta actividad. Inferir, jóvenes, es como relacionar, deducir, reflexionar. Eso, ¿verdad? Y anota tus conclusiones, dice. Eso sí, háganlo personalmente. Responde a partir de la importancia de la participación del alumnado en los gobiernos escolares o gobiernos estudiantiles. ¿Qué valores debe tener un representante del alumnado en los gobiernos estudiantiles? Eso también es parte de su reflexión y análisis, ¿verdad? ¿Qué valores ustedes vieron en la persona que eligieron como representante de grado o como representante de salón? Así es que reflexionémoslo y de acuerdo a esos valores, escríbanlo. Yo les podría decir uno para que se dejen guiar y ese tiene que ser que es una persona integral. Y ahí hay mucho que hablar, ¿verdad? De qué es la integralidad. ¿Qué podemos hacer cuando un representante del gobierno estudiantil no cumple con sus funciones? Por eso les decía yo de la integralidad. Allí, miren, he visto muchos casos de esto que hasta dicen, mire, profe, le hemos dado golpe de estado porque no funcionó el representante o el presidente del salón. Entonces, como primera medida sería hablar, ¿verdad? Conversar, qué es lo que está sucediendo, reflexionar y llegar a un acuerdo antes de hacer lo que en muchas ocasiones me han comentado que han hecho, ¿verdad? Eso sería como primera medida y luego pues tienen un vicepresidente. Entonces el vicepresidente puede asumir ese cargo. Siguiente. ¿Por qué debemos elegir de forma responsable a nuestros representantes en el gobierno estudiantil? Es por lo mismo, ¿verdad? Porque ellos van a representar sus intereses. Entonces ustedes no van a elegir a alguien que al final no haga las funciones que ustedes pensaron que iban a hacer, que es defender sus intereses, luchar por sus intereses y ayudarle, ¿verdad? En las actividades que hay que realizarlas. Por eso les he colocado aquí esta imagen que está acá arriba, que es que elegimos por votación, ¿verdad? A los representantes de cada salón y luego los representantes eligen a los que van a formar el gobierno estudiantil. Continuamos, jóvenes. Entonces les decía que esa es la forma correcta, ¿verdad? De cómo podemos nosotros dialogar con la persona que es nuestro representante, pero que no está haciendo las cosas muy bien.
Vamos a continuar. Aquí tenemos lo que les mencionaba yo al inicio, que vamos a descubrir cuáles son las funciones de cada uno de los representantes del Consejo Directivo Escolar o del gobierno estudiantil. Dice, relaciona con una flecha las funciones que desempeñan las diferentes entidades del gobierno estudiantil. Muy bien, vamos con el más fácil que podemos identificar. Veamos, es el representante legal del centro educativo. ¿Quién será? Correcto, el director o directora. Vamos a cambiar el color porque está rojo y así casi no se nota muy bien. El director es el representante legal. Muy bien. Vamos a ver. Participan en las orientaciones pedagógicas. Serán los consejos de maestros, el consejo estudiantil o los representantes de padres. Correcto. Es los representantes o el consejo de maestros. Representan, vamos a mover aquí la imagen. Representan los intereses de las familias. Correcto, es el representante de los padres. Ahí ustedes pueden hacerlo con regla ya que tienen su libro. Aquí cuesta un poquito con el mouse. Y representa las directivas del alumnado, el gobierno estudiantil. Así nos quedaría este ejercicio, jovencitos. Ya resumiendo, dice: el director o directora es el representante legal del centro educativo. Los consejos de maestros participan en las orientaciones pedagógicas. Los representantes de padres representan los intereses de las familias. El consejo estudiantil representa las directivas del alumnado y también representan los intereses de los estudiantes. Muy bien, continuamos. Bueno, tenemos ya lo que es la evaluación de conocimientos, jovencitos. Ahí dice, ¿verdad?, qué hemos aprendido en esta clase y cómo lo aplico a la vida diaria. Bueno, hemos aprendido un poquito sobre lo que es el gobierno estudiantil, sobre quiénes son los que representan esa área, sus funciones, ¿verdad?, qué actividades realizan, qué cualidades, qué características o qué valores deben presentar para ser electos o haber sido elegidos, ¿verdad? Entonces, eso es de mucha importancia saberlo, conocerlo, y para que cuando ustedes elijan a su presidente en próximos años, tengan en mente eso, ¿verdad?, que tiene que cumplir con ciertas características. Eso sería, jovencitos. Conocemos también las funciones en el ejercicio que hicimos al final, el objetivo que vela o trata de alcanzar cada uno de esos representantes. Recuerden que esta es la clase de inicio del periodo 4. Espero que hagan su portada de unidad o su portada de periodo. También les voy a compartir un poco del texto de la obra que recuerden que no habíamos leído, que es la obra La casa del ángel de la guarda. Por acá la tienen. Y esta es la que vamos a trabajar y que se va a evaluar hasta en el examen de periodo. Les voy a leer una pequeña parte. Es importante que los que no tienen la obra pongan atención también tanto a la clase y a los repasos que se hace, porque de ahí se sacan las preguntas para el examen. En la página 7, en la introducción, dice así: la casa del ángel de la guarda está basada en una historia real. Existió de verdad un convento en Budapest, Hungría, a cargo de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
debido a la protección y el servicio que ofreció a los pobres de la ciudad, sobre todo a las niñas. El convento se conocía también con el nombre de la Casa del Ángel de la Guarda. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis alemanes invadieron Hungría el 19 de marzo de 1944 y empezaron a capturar y a matar a los judíos de la ciudad. Como consecuencia de aquello, las monjas de este convento decidieron proteger a las chicas judías en un intento por salvarlas de la brutalidad nazi. Hungría está situada en Europa Central. Su capital es Budapest. Está dividido por el río Danubio. La parte oeste de la ciudad, Buda, es accidentada, mientras que la parte este, Pest, es llana. 7 puentes atraviesan el río para conectar Buda y Pest. El convento está al pie de la montaña Geyert, una de las más grandes de Buda. En la cima, que es relativamente plana, hay una antigua ciudadela que proporciona una vista imponente de la ciudad. También es una fortificación natural contra enemigos, y por eso los nazis la emplearon como una de sus bases. La Segunda Guerra Mundial transcurrió entre 1939 y 1945. Durante ese periodo, Adolfo Hitler se esforzó por hacer que la Alemania nazi dominara el mundo, así que invadió un país europeo tras otro, empezando por Polonia. Parte del plan de Hitler era erradicar a todos los judíos y otros grupos minoritarios de Europa que no encajaban en su imagen de perfección. Estableció varias prisiones o campos de concentración, a las que deportó miles de personas provenientes de los países que su ejército invadía. En estos campos se obligaba a la gente a trabajar en unas condiciones muy duras. Mataban a muchos con gas venenoso y después quemaban sus cuerpos. Todos los que lo ayudaban también terminaban muertos. Imagínense, jovencitos, el contexto que nos está presentando esta obra. Muy bien, continuemos. Hungría fue uno de los últimos países invadidos por la Alemania nazi, aunque entre 1938 y 1944 este país había aprobado varias leyes que limitaban las actividades de ciudadanos judíos. No cedió totalmente a la presión de Hitler para aniquilar a la población judía hasta que los nazis ocuparon el país. Antes de la ocupación, Hungría ya había restringido el tipo de trabajo que los judíos podían hacer, los edificios a los que podían entrar y a los locales en los que podían comprar, con la esperanza de eludir a los nazis. Sin embargo, no los obligaban a vivir en guetos o a llevar la estrella amarilla que Hitler usaba para identificarlos en público. Mandaban a los hombres judíos a los campos de trabajos forzados, pero ahí las condiciones no eran tan duras como en los campos de concentración de otros países. Mucha gente en Hungría creía que lo que ocurría en otros países nunca pasaría en el suyo. Todo eso cambió cuando la Alemania nazi invadió Hungría entre el 19 de marzo de 1944 y el 17 de enero de 1945. Cuando los rusos liberaron Hungría, los nazis mataron a 550.000 húngaros judíos. Lo consiguieron con la cooperación del Partido de la Cruz Flechada húngaro,
un partido político pro-nazi que gobernó en Hungría desde el 15 de octubre de 1944 hasta enero de 1945. Pero se salvaron algunos húngaros judíos. Varios individuos e instituciones estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo, incluso sus vidas, para protegerlos o esconderlos. Entre ellos estaban personas como el diplomático sueco Raoul Wallenberg, Giorgio Velasca y Algen Sainz-Britt. De la embajada española usaron sus puestos de poder y autoridad para obtener pasaportes falsos y documentos de identidad para los judíos que, de otro modo, habrían sido deportados a campos de concentración. Algunos, como las hermanas de la Casa del Ángel de la Guarda, usaron sus instituciones para proteger a los judíos. Esta es la historia de Susan y Vera, las dos de las 120 chicas judías a cargo de las monjas del convento de la Casa del Ángel de la Guarda durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos leído lo que es la parte de la introducción de la obra. Nos vamos a quedar hasta aquí por cuestión de tiempo. Los que ya tienen la obra pueden continuarla, pueden ustedes leerla y ir avanzando. Es muy importante identificar el contexto en el que se está desarrollando la trama de la obra. Ya sabemos que la invasión nazi a los países europeos pues, fue un acontecimiento bastante triste y que ha marcado la historia, ¿verdad?, de muchas personas por las grandes matanzas que se daban, en especial la persecución que se daba a los judíos. Ahí en lo que hemos leído decía que eso porque iba en contra del ideal de perfección de Adolfo Hitler. Es un análisis que podemos hacerlo nosotros más adelante, pero en este contexto de la obra lo que vamos a identificar es cómo esta casa o convento ayudaba a estas niñas, más que todo a esas 120 chicas, dice, a salvarlas de esa crueldad con la que se trataba a los nazis. Entonces, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Espero que sea de provecho para ustedes lo que es la clase y la lectura que hemos empezado. Recuerden que esta obra ya la tenían, ya estaba en el paquete de obras del inicio de año o que lo compraron al final. Esta es la que vamos a continuar leyendo para este periodo y ahí vamos a hacer la evaluación. No se preocupen si no la tienen, simplemente pongan atención a lo que se va leyendo y a los repasos que vamos a ir haciendo. Bueno, un saludo a todos, jóvenes, que tengan un feliz día.